Un saludo, vamos a hablar sobre este artículo publicado en la Revista Internacional de Suplementos para la Obesidad. El artículo es Relationships between Active School Transport and Adiposity Indicators in School-Age Children from Low, Middle and High Income Countries. Respecto a las generalidades del artículo, encontramos que la autora principal, la doctora Olga Sarmiento, tiene un H-index de 77. Esto quiere decir que de los 77 artículos que ha publicado, al menos han sido citados cada uno 77 veces y su factor de impacto es 4.9. Sobre las afiliaciones de este grupo, encontramos que una de las principales es el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. El objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre indicadores de adiposidad y el transporte activo al colegio en niños de 9 a 11 años de edad en diferentes países. La significancia del estudio se basa en que la obesidad infantil y adolescente ha aumentado a nivel mundial, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Por esta razón, la actividad física y los comportamientos sedentarios en niños y adolescentes de estos países no se conoce bien. Adicionalmente, en algunos países de ingresos altos, los niveles de actividad física disminuyen y el tiempo dedicado a comportamientos sedentarios aumenta. ISCOLE es una oportunidad para evaluar la relación entre el transporte escolar activo o AST y la obesidad en diferentes entornos. De esta forma, el estudio evaluó la asociación entre los indicadores de adiposidad y AST en niños de 12 países. El tipo de estudio fue un corte transversal multicéntrico y la selección de la población se realizó estratificando a los participantes por el sitio de estudio abarcando 12 países. Para el análisis estadístico se realizó utilizando modelos de regresión lineal multivariada por el cual se examina la asociación entre las variables socioeconómicas, transporte, composición corporal, actividad física y adiposidad en los participantes. El modelo mixto lineal se construyó ajustando por variables como la edad, el sexo, el nivel educativo de los padres y la disponibilidad de vehículos motorizados, y se utilizó el software SAS Product Mixed para estimar las asociaciones entre las variables socioeconómicas de transporte, composición corporal, actividad física y adiposidad de los participantes. En los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta niños de 9 a 11 años y en los criterios de exclusión participantes que no tienen datos válidos sobre el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, el modo principal de transporte a la escuela, el tiempo de viaje a la escuela, la educación de los padres y disponibilidad de vehículos motorizados. Para mediciones estimadores se utilizaron los datos antropométricos, es decir, altura, peso, porcentaje de grasa corporal y circunferencia de la cintura. Estos fueron medidos directamente por los investigadores capacitados del ISCOLE durante una visita en la escuela de acuerdo con procedimientos estandarizados. Adicionalmente, se consideraron variables socioeconómicas de transporte de tiempo enfocado en la actividad física moderada y vigorosa, composición corporal y adiposidad en los países mencionados. En la tabla 2 se muestran los resultados explicados del análisis estadístico multinivel, que consideran factores como las diferencias entre países y escuelas. Además, se ajustaron los resultados para edad, sexo, nivel educativo paterno y materno y disponibilidad de automóvil. Aquí podemos ver los valores de P que son estadísticamente significativos en las variables, lo cual se explicará a continuación. En los resultados se encontró que los niños que utilizaban AST tienen una menor prevalencia de obesidad, la cual es de 9.3%, en comparación con los que utilizaban transporte motorizado, siendo de 14.9%. Esto se refleja en el odds ratio de 0.72, con un valor de P menor de 0.001, lo que indica una asociación estadísticamente significativa. De esta forma, al ser el OR inferior a 1, sugiere una asociación negativa. También una pequeña pero estadísticamente significativa asociación negativa entre AST y la puntuación de IMC-Z. La diferencia de menos 0.09 fue estadísticamente significativa teniendo un valor de P de 0.013. Adicionalmente, los niños que utilizaban AST tenían un porcentaje medio de porcentaje de grasa corporal inferior en comparación con los que utilizaban transporte motorizado. La diferencia de menos 0.66% fue estadísticamente significativa con un valor de P de 0.002. Del mismo modo, los niños que utilizan AST tienen menor circunferencia media de la cintura en comparación con los usuarios de transporte motorizado. La diferencia de menos 0.9 centímetros fue estadísticamente significativa con un valor de P de 0.001. En discusiones se encontró que el ACT estaba asociado a un IMC y un porcentaje de grasa corporal más bajo a comparación con los estudiantes que tenían un transporte inactivo. Además, se sugiere una propuesta de programas de transporte multimodal en el que se fusione tanto el transporte inactivo y el transporte activo.
Entonces se sugiere que transportes motorizados que duren poco tiempo, como 5 minutos, se reemplacen por transporte activo en los estudiantes. Además, el ACT puede reflejarse de forma distinta dependiendo de las políticas públicas de cada país, como por ejemplo en Colombia se encontró que los niños estudiantes que vivían a menos de 1 kilómetro, pues la sugerencia era de que fueran caminando y no fueran en transportes motorizados, y eso pudo haber afectado los resultados. En limitaciones, el estudio es de tipo transversal y por lo tanto la causalidad es indeterminable. Además, ninguno de los países tenía una muestra significativa. Y por otro lado, según la respuesta del transporte principal, se asumió que el viaje de ida y de vuelta eran iguales y esto causaba imprecisión. Además, la bicicleta se combinaba con otros modos de transporte sobre rueda y esto causaba también imprecisiones. Y por último, no se evaluó de forma independiente los viajes activos a lugares distintos de la escuela y eso causaba imprecisión en las mediciones finales. Como conclusiones, se encontró que el ACT estaba relacionado con una disminución de la adiposidad y eso puede ser una buena herramienta para la prevención de la obesidad. Además, se encontró que existe una variabilidad significativa del ACT dependiendo del país y eso pudo haber sido por la diferencia en ingresos o las características socioculturales de cada nación. Y por último, las asociaciones negativas entre el ACT y los niveles de adiposidad pues fueron similares en todos los países y no se vieron afectadas ya sea por la edad o por la nación. Se intentó mejorar la validez interna al controlar las variables de la disponibilidad de los vehículos motorizados, de la educación de los padres y la correcta toma de tiempo de los niños hasta llegar a la escuela. Sin embargo, se vio reducida porque el estudio era de corte transversal, un estudio que no permite realizar causalidades, y también porque la selección de estudiantes fue no detallada y el uso de encuestas pudo haber dado sesgos de selección y de autoinforme. La validez externa debido a que los estudiantes eran de distintas culturas, de distintos niveles socioeconómicos y porque estaban siendo observados y pudo haber alterado su comportamiento, pues permite que estos resultados no sean contextualizables a otros países o otras poblaciones. Respecto a los criterios de Bradford Hill, vale la pena decir que como esto es un estudio de corte transversal, en realidad no se pueden hacer asociaciones entre el transporte activo y la disminución de la adiposidad. Teniendo eso en cuenta, pues veamos estos criterios. Inicialmente la fuerza de asociación, pues se encontró una relación entre el transporte activo y una reducción de el IMC y la adiposidad. Después la plausibilidad biológica, pues es bien conocido el mecanismo por el cual el transporte activo, el movimiento, genera una disminución del peso y la adiposidad, y es debido a que aumenta la actividad de la lipasa adipolítica y se empiezan a consumir ácidos grasos. Después la coherencia, pues es bien conocido, como se había dicho, el mecanismo y la idea lógica que hay detrás de la disminución del peso a través del ejercicio o el transporte activo, y la consistencia, pues se encontró en otros artículos resultados similares. Gracias.